Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga a todos los que están aquí con nosotros y que nos acompañan. Qué hermoso día para dedicárselo al Señor. Vamos a continuar hablando de la identidad de Jesús. Eso es lo que comenzamos a hacer la semana pasada. Estamos en el pasaje 8 del libro de Juan. Jesús nos está diciendo quién es que Él es. Y saberlo acertadamente es importante. Yo pienso de que hoy no nos vamos a llevar algo que nosotros podamos decir, esto es algo que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Pero lo que vamos a llevarnos ahora es algo que debemos de entender profundamente, ¿verdad? Porque fíjese, cuando nosotros respondemos a la pregunta, ¿quién es Jesús?, lo hacemos basado en lo que entendemos de Él. Así que si hay una comprensión equivocada de quién es Jesús, nuestra respuesta puede ser la equivocada. Y si la respuesta es la equivocada, las consecuencias son graves. La semana pasada establecimos la diferencia entre lo que era solamente creer en Jesús y seguirle. Pero ahora quiero aclarar que no podemos creer en Jesús de cualquier manera, porque he visto que diferentes personas y diferentes grupos conciben a Jesús de diferente manera. Y cuando tú hablas con ellos, ellos te dicen, sí, yo creo en Jesús. Pero cuando comienzas a ahondar en el conocimiento de Jesús que ellos tienen, te comienzas a dar cuenta de que en realidad el Jesús de ellos es diferente al Jesús en el que tú crees. Entonces, no solamente debemos creer en Jesús, sino en pantalla, no dudemos de la deidad de Jesús. Eso es lo que el Evangelio de Juan hace. El Evangelio de Juan está tratando de convencernos de que Jesús es Dios. Esa es la finalidad. Y la otra semana vamos a hablar el por qué es que Jesús muchas veces no lo decía abiertamente. Pero ahora vamos a discutir lo que dice el pasaje que comenzamos la semana pasada para poder comprender qué es lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Lo que dijo Jesús lo identifica como Dios. Sabemos que la semana pasada, cuando leímos este pasaje de Juan, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Pero ese no es el único yo soy que aparece en Juan. Es más, los yo soy solo aparecen en Juan. Pero aquí le traje una serie, van a aparecer en pantalla ahorita, los 7 yo soy que están en el libro de Juan. O sea, el Señor no lo dice una vez, lo dice bastantes veces. Dice, yo soy el pan de vida. Y ahí puse la cita bíblica donde está cada uno de ellos. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Dese cuenta que cada una de estas cosas no es algo que cualquier persona puede ser. Nadie puede ser ninguna de estas cosas sino Jesucristo. Y el único que cumple con todos los requisitos de todas estas cosas es también Dios. Y ahí nos damos cuenta de que tenemos que tomar una decisión entre creer en un Jesús humano o en un Jesús divino. En todos y cada uno de esos yo soy, Jesús está poniendo de manifiesto su deidad, porque quiere que estemos seguros y convencidos de que Él es Dios. Eso es lo que Él quiere hacer. Eso es lo que Él está diciendo cuando dice, yo soy la luz del mundo. Cuando nosotros estábamos analizando el pasaje la semana pasada, Juan 8, nos dimos cuenta que habían varias circunstancias, y tal vez no las vimos así todas juntas, pero esas circunstancias todas indicaban algo. Por ejemplo, la audiencia. La audiencia conocía la historia de Moisés, lo dijimos. También nos dimos cuenta de que era el final de la fiesta de Sucot o fiesta de los tabernáculos. Entonces, en ella se compartían, ¿verdad?, historias de la peregrinación. O sea que, aunque las personas no estuvieran familiarizadas con las historias de Moisés, ahí se recontaban las historias y ahí se llegaban a dar cuenta, pero yo sé que todos las sabían, ahí se estaban contando de nuevo. Es como cuando usted visita a su abuela y su abuela, hay una historia que a ella le gusta contar de su abuelo, cómo se conocieron, por ejemplo.
Y usted llega y ya se sabe la historia, pero su abuela se la vuelve a contar porque esa para ella es algo que dispara una gran emoción, el momento en que conoció a su abuelo. Usted ya se sabe la historia, pero su abuela se la va a contar de vuelta. Y muchas veces usted llega con otra persona y la va a volver a contar y la va a volver a contar. Y eso es lo que hacían ellos. Es más, eso era un mandamiento para ellos, era una orden que compartieran las historias con sus hijos y que le hablaran del Señor, de Dios, del que les había salvado, del que les había sacado de Egipto. Entonces se compartían las historias de la peregrinación. Además, la celebración de la que estaban terminando era precisamente la salida del pueblo de Israel de Egipto por mano de Dios, con su ayuda. Y en toda esa peregrinación, Dios era la luz que guiaba al pueblo, ¿verdad? El lugar en el que estaba Jesús también tiene mucho que ver. Él estaba en el lugar de las ofrendas. Y ya dijimos que eso estaba en el atrio de las mujeres. Y dijimos de que las lámparas se prendían, ¿verdad?, por la celebración precisamente en esa área. O sea, todo cae en su lugar como una cosa de que no es casualidad. Yo sé que existen las casualidades, ¿verdad? Por ejemplo, fíjese en este libro, Fenómenos, un libro de maravillas, así se llama el libro, por si lo quiere leer. Se describe la historia de la vida real de un señor, ¿verdad?, que en Bermuda en 1975 venía manejando su motoneta. Ustedes saben cuáles son las motonetas. En El Salvador no les decíamos motonetas, solamente las conocíamos como Vespa, pero Vespa es una marca, ¿verdad? Son esas motos que tienen abierto, son como un scooter, tienen abierto, usted se sienta y va con las piernas juntitas así, manejando, ¿verdad? Sí, son anchas, sí. Esas scooters, él iba manejando este scooter y él murió en un accidente de tránsito. Él iba en su scooter y le golpeó un taxi y lo mató. La scooter quedó en buen estado y se la dieron al hermano. Y fíjese, ahí es que viene la coincidencia. Porque su hermano, viendo que la Vespa o la motoneta había quedado en buen estado, comenzó a manejarla. Y el siguiente año, yendo por la calle, le pega un taxi y lo mata también. O sea, los dos murieron montados en la misma moto y de la misma manera por el mismo taxi. O sea, no solamente le pegó un taxi, le pegó el mismo taxi. Y no le pegó solamente el mismo taxi, sino que el mismo conductor. Y no solamente el mismo conductor, sino que el mismo conductor llevaba al mismo pasajero que había matado a su hermano. O sea, hay casualidades. Pero lo que está pasando aquí con Jesús no son casualidades. Yo estoy seguro que todo esto que está sucediendo, este momento y este lugar, el Señor lo escogió a propósito, para que todo tuviera sentido, para que la gente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Y todo esto conlleva una idea, y esa es la idea que yo les quiero transmitir el día de hoy. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y esto es, fíjese, esta verdad es la que nos diferencia a los verdaderos cristianos. Esto que nosotros estamos estableciendo ahorita es la diferencia. Como les dije, se van a topar con diferentes tipos de cristianos. Gente que les dice, somos cristianos, creemos en Cristo, pero no creen que es Dios, ¿verdad? Yo no estoy tratando de defender una denominación. Aquí todos somos bautistas, pero no estoy tratando de defender a los bautistas. Estoy tratando de defender una verdad bíblica. La deidad de Jesús está clara en la Biblia. Está clara en la palabra de Dios. Si tu religión te dice, y no me gusta hablar de las religiones, y ustedes ya se pueden haber notado, yo no ando hablando de ninguna religión, pero esto es simplemente lo que algunos de ellos piensan. Si tu religión te dice que Jesús es solamente tu hermano mayor, así como te lo dicen los mormones, esa es una manera equivocada de ver a Jesús. Si alguien te dice que Jesús es solamente un profeta o un maestro espiritual, como dicen los musulmanes, es una visión equivocada de Jesús. Si te dicen que solamente Jesús es un Dios, pero que es un Dios entre muchos dioses, como lo hacen los hindús, porque usted va a llegar a la India y a Jesús lo tienen entre un montón de dioses. Ellos tienen miles y miles de dioses. Entonces hay personas que adoran a Jesús
Y te dicen, yo creo en Jesús, yo lo adoro. Pero cuando llegas a su casa, tienen muchas imágenes diferentes. No, pero o sea que adoran a Jesús y adoran a este. O sea, Jesús es uno de muchos dioses. Si Jesús es uno de muchos dioses, no es cristiano y no tiene una relación verdadera con Dios. No funciona de esa manera. Si Jesús es solamente un libertador y no es Dios, así como dice el budismo, no se es cristiano. Y si solamente es una de dos opciones, así como dice el catolicismo, porque en el catolicismo, y esto es lo que les digo, que a mí no me gusta hablar de nadie, pero el catolicismo uno puede ser salvo por obras o se impulsa por las obras. Es Cristo y algo más, algo que yo puedo hacer. La salvación es únicamente por Jesucristo. Usted cree en Jesucristo y usted es salvo. No necesita hacer nada más que creer en Él. Esta es la manera como el Señor lo ha establecido. Esta es la manera como Dios lo ha hecho. Que el verdadero cambio, la persona que de verdad está arrepentida, no se va a comportar igual. No va a seguir siendo el mismo. Va a vivir una vida diferente. Eso sí, es cierto. Pero no quiere decir que lo que usted hace está ayudando a que usted sea salvo. Es una gran confusión, ¿verdad? Si tiene alguna de estas creencias diferentes que les acabo de proponer, es que Jesús no es la única fuente de tu salvación. Y también estás pensando de que Jesús no es Dios. No creer que Jesús es Dios es un problema serio, serio. Porque tu eternidad no está segura. No está segura, ¿verdad? No es cuestión de religión, no es cuestión de tradición, no es cuestión de competencia. Es cuestión de conocer lo que la Biblia nos está enseñando. De eso se trata. Se trata de establecer una relación entre ustedes y Jesucristo. Entonces, yo sé que todos ustedes lo saben, pero yo lo voy a exponer ahora porque necesito que lo sepan, por si alguna vez se encuentran con alguien, que no traten de llevarlos por un lugar equivocado. Esto de estar teniendo mucho conocimiento del Señor, lo hacemos para que ustedes no sean engañados. No es importante solamente que el pastor sepa, sino que las ovejas tienen que saber. Porque si no, cualquier viento los arrastra y se los lleva. Entonces, es demasiado importante esta verdad como para estar equivocado. Vamos a hablar de las respuestas de los fariseos y las palabras de Jesús, ¿verdad? Para llegar a la inequívoca conclusión bíblica de que Jesús es Dios. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso es el gol. Vamos a reconocer inequívocamente que Jesús es Dios. No lo vamos a hacer sin antes presentar este humilde culto a nuestro Padre Celestial. Les voy a pedir que se pongan de pie y acto seguido les voy a pedir que cierren sus ojos y luego que permanezcan en pie porque vamos a leer la palabra de Dios. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar frente a esta hermosa congregación. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que han venido, que están aquí con nosotros, que nos acompañan, porque, Padre, tenían el deseo de venir a celebrar este día, el hecho de que tú, Padre, resucitaste, y el hecho, Señor, de que tú has mandado que nosotros estemos congregándonos constantemente. Ellos han venido, Señor, a celebrar la alegría de tenerte en el corazón. Han venido a alabarte, Señor, a decirte lo grande que eres. Lo hicimos ahora mientras cantábamos. Te dijimos cuán grande eres y cuánto apreciamos lo que has hecho por nosotros. Te doy gracias, Señor, porque cada uno de ellos le ha salvado. Y al que no ha salvado, Señor, te ruego que le des el entendimiento y la comprensión el día de hoy para que venga al conocimiento de Jesucristo, para que establezca esa relación contigo, para que pueda ser salvo, Señor. No queremos, Señor, que ninguno se pierda. Nuestra labor en esta ciudad, Padre, como tú lo sabes bien, es que ninguna persona se vaya para el infierno. Toda la razón de ser de la iglesia es que otros puedan venir al conocimiento de tu nombre y establecer una relación contigo para que no vayan al infierno. Padre eterno, ayúdanos en esta labor, que nosotros sigamos, Señor, caminando hacia adelante, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Y si no podemos compartirlas, Señor,
pon en el corazón a los hermanos que inviten a otras personas y que las traigan aquí, donde les vamos a hablar claramente qué es lo que tú has hecho por ellos. Te pido, Padre, que estés con ellos en todas sus necesidades, que provea, Señor, que su mesa siempre haya pan. Te pido también, Señor, por su trabajo y por su salud, por cada uno de ellos, Señor, por este grupito que tú me has dado. Te pido, Señor, que los cuides, Señor, que levantes un cerco alrededor de ellos y que, Padre, podamos comprender lo que tu palabra nos dice hoy para que sigamos creciendo, Señor, espiritualmente. Bendito seas por todo lo que haces. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Estamos en Juan 8 del 12 al 20. Lo leímos la semana pasada, lo vamos a leer de nuevo. Todos al unísono y con voz de trompeta. Quiero escucharlos a todos. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Así dice el Señor en su palabra. Tomen asiento. Noten que inmediatamente después de este segundo yo soy, porque como les mostré al principio, hay 7 yo soy, y antes de este había dicho Jesús ya un yo soy en Juan 6, dice yo soy el pan de vida, y ahora dice yo soy la luz del mundo. Y fíjese, en cuanto abre la boca él para decir esto, abren la boca también los fariseos y le dan una respuesta. La semana pasada dejamos ir la respuesta de ellos como simplemente le dijeron al Señor mentiroso, ¿verdad? Pero hay más implicaciones en las palabras de estos líderes religiosos, de los fariseos. Estas palabras que ellos dijeron incluyen la palabra testimonio. Cuando nosotros hablamos de testimonio hoy, si yo le digo a usted y que me diga qué es el testimonio, usted rápidamente me va a contestar que es su caminar cristiano. Esa es la palabra que nosotros utilizamos para hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Jesús nos cambió y ahora somos diferentes, y entonces nosotros contamos esa historia como testimonio. Le contamos a las personas, y esa es la manera más fácil de compartir el evangelio. Nosotros decimos: un día yo fui a la iglesia, escuché de Jesús, creí lo que me dijeron, pasé al frente, lo recibí, y desde entonces mi vida es diferente. Yo comencé a hacer cambios en mi vida por amor de Él, porque Él me perdonó, porque Él murió en la cruz por mis pecados, pero resucitó, y yo tengo una esperanza futura por lo que Él hizo, por su resurrección. Entonces, cuando nosotros hablamos de testimonio, nos referimos a eso. La palabra testimonio ha caído un poco en desuso. También se refiere a algo legal. Cuando, por ejemplo, si se viniera a meter la policía aquí hoy, o se vienen a meter, te hacen algo los ladrones, o te hacen alguna falta que es denunciable, tú llamas a la policía y entonces te piden que tú hagas una denuncia. La denuncia también se le llama testimonio. Lo que estás diciendo tú es como una acusación, y tú comienzas
te dicen escríbela. Te dan un papel los policías y te hacen que la escribas. Eso nos pasó una vez a nosotros. Fuimos allá a Helen y nos pasó algo y llegó la policía y nos dijo, bueno, escriban aquí lo que sucedió. Y nos tocó escribir a mano todo lo que había sucedido. Y entonces te hacen, cuando completas el testimonio, que tú lo firmes. ¿Saben por qué? Porque la firma de nosotros es única. Nuestra manera de escribir es única. Y esa firma está diciendo, yo respaldo lo que estoy diciendo en este papel. También se hace de esa manera cuando uno se casa, cuando uno compra casa, ¿verdad? Todos estos documentos legales son testimonios que uno firma. Pero la firma que tú pones solo vale por una persona. O sea, no puedes decir, mire, yo firmé por mí, por mi esposa, por mis hijos. No puedes decir eso. Tu firma es tuya. Y tú estás dando testimonio por lo que escribiste ahí. Tú eres responsable por lo que dice esa cosa. Entonces, tu testimonio solo cuenta por una persona. Entonces, en la ley entregada a Moisés, el testimonio no funcionaba de esa manera. Y ahí es donde viene a veces la confusión. Y ahí es donde está también la confusión a veces en la comprensión de lo que dice el pasaje. La ley de Moisés decía que el testimonio o la constancia de algo debían de darla por lo menos 2 testigos. O sea, si en el día de hoy nosotros llenábamos un testimonio, tenía que tener 2 firmas para que fuera válido. Si solo tenía una, no valía en el tiempo de Jesús. Entonces, y eso, les voy a poner la ley en pantalla. Eso está en Deuteronomio 19:15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 se mantendría la acusación. Entonces, usted hace una acusación, un testimonio, tienen que firmarlo 2 o 3 personas para que tenga validez según la ley judía, según la ley de Israel, la ley de Dios que fue entregada a Moisés. Entonces, cuando Jesús les dice a los fariseos que Él es la luz del mundo, dice, lo que tú estás afirmando no tiene validez porque solo eres una persona. Tienen que haber 2 o 3 que constaten lo que tú estás diciendo, si no es inválido. En realidad, fíjese, si Jesús hubiera sido cualquier persona como usted y como yo, entonces los judíos tenían razón de decir lo que estaban diciendo. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo ahí? Los judíos no están creyendo quién es Jesús. Los judíos están viendo a un hombre y no creen que es Dios. Y creo que a cualquiera de nosotros nos hubiera sucedido. A veces somos bien duros con los no los judíos, pero los fariseos. Somos bien duros con ellos para juzgarlos. Pero si usted mira ahora a un hombre que viene de usted y le dice, yo soy Jesús. De hecho, la Biblia nos advierte que va a venir alguna gente diciendo, yo soy Jesús, y que no tenemos que creerle. Y entonces, en ese momento que Jesús les dice, yo soy Dios, Él dice, no, tú no estás dando testimonio, pero no hay testigos. No vale lo que estás diciendo. Les pareció difícil de creer que Jesús era Dios. No lo creyeron. Y hoy día eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que sucede. La gente no le cabe en la cabeza que Jesús es Dios. No lo pueden entender. Todas las personas y religiones de las que hablamos anteriormente no pueden creer que Jesús es Dios. No pueden creerlo. Y si tú estás aquí hoy y no estás seguro si Jesús es Dios y no miras cuál es el gran problema, yo te lo voy a explicar. Te voy a explicar cuál es el gran problema. Cuando creemos en Jesús, cuando ustedes dijeron, sí Señor, yo creo en ti, ¿para qué creyeron en Él? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Para qué creyeron en Jesús? Nosotros lo hacemos para que nos perdone nuestros pecados. O sea, nosotros venimos a Él arrepentidos, a pedirle perdón. Ya no queremos tener nada que ver con el pecado anterior. Sabemos que somos pecadores, sabemos que nacimos con pecado, sabemos que pecamos constantemente, que necesitamos que nos perdone y que nos limpie. Pero hay un gran problema.
Solo Dios puede perdonar pecados. Si usted fue donde Jesús y no entiende que Jesús es Dios, ¿por qué le pide perdón si no es Dios? ¿Sí me entienden? En el Antiguo Testamento dice claramente que es Dios quien perdona pecados. Y te lo voy a poner en pantalla. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, dice, arrepiéntete, eso es lo que está diciendo. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué está diciendo? Dios perdona los pecados. Arrepiéntete y el Señor te va a perdonar. Mire qué es lo que dice el siguiente slide, Salmo 79:9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Estamos pidiéndole perdón a Dios. A Él es quien se le pide perdón. Siguiente slide, Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones. Ahí dice yo soy. Es lo mismo que dijo Jesús ahora. Yo soy la luz del mundo. Y en la otra semana vamos a hablar más del yo soy. Y también vamos a traer estos 3 pasajes de nuevo, porque tenemos que ver algo interesante en estos 3 pasajes. Estos 3 versículos que estamos leyendo ahorita. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué lo hace? Por amor de mí. Por amor de mí mismo. Y no me acordaré ¿de qué? De tus pecados. ¿A qué vamos a Dios? A pedir perdón. ¿A pedir perdón por qué? Por los pecados. ¿Quién es el que perdona los pecados? Dios. Y entonces tú vas a Jesús y le pides perdón. No te das cuenta, pero estás diciendo que Jesús es Dios, porque Dios es el único que perdona pecados. Ahora les voy a recordar una historia que está en Lucas 5:18, ¿verdad? Y yo creo que todos la conocemos. Es cuando Jesús sana a un paralítico. Está un grupo de personas con un amigo que está paralítico, no se puede mover. No sé qué accidente le habrá pasado, la Biblia no lo dice, pero solo dice que está paralizado. Entonces, no puede levantarse, no puede caminar. Y sus amigos querían verlo curado. Y Jesús estaba dentro de una casa. Y nadie podía llegar a Jesús porque estaba arremolinada la gente. ¿Y cómo pasas tú con una camilla con un enfermo? Los amigos se han subido al techo con todo y la camilla, levantaron el techo y han metido a su amigo por dentro del techo hacia adentro de la casa. Y entonces Jesús mira todo este movimiento y mira que levantan el techo y mira que están bajando un enfermo. Y entonces Jesús tiene compasión de ellos. Dice que cree, al ver él la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Pero hermanos, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo es entonces que Jesús está perdonando pecados? Y fíjate, dice, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, se comenzaron a preguntar entre ellos, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos lo sabían y nosotros lo sabemos. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? ¿Cuál de las dos cosas es más fácil? Fíjese qué interesante lo que Jesús les dice, porque las dos cosas son imposibles para los hombres. Tanto perdonar pecados como hacer que camine un paralítico es imposible para los hombres. O sea, que Jesús les dijo, les voy a dar a escoger entre dos cosas, a ver cuál de ustedes puede hacer una de estas dos. No podían hacer ninguna de las dos. Los fariseos eran como nosotros, no tenían ningún poder. Pero Jesús hizo las dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué pudo hacer Jesús las dos cosas? Porque es Dios. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro, todos sobrecogidos de asombro. No solamente el pueblo, no solamente las personas que creían en Jesús, no solamente los discípulos, todos. Ahí van los fariseos, no hallaban qué decir, se quedaron sorprendidos. Dice, y llenos del temor de Dios decían, hoy hemos visto maravillas. No podían creer sus propios ojos. Jesús les acababa de probar que era Dios. El hombre paralítico se llevó dos cosas. Se llevó sanidad física y se llevó el perdón de los pecados. Solo Dios puede hacer esas dos cosas. Entonces, si Jesús es Dios, no es únicamente hombre. Y eso queda claro. Y si no es únicamente un hombre, su testimonio sí es verdadero. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es una Trinidad. Son 2 o 3 personas dando testimonio. Eso es lo que es necesario según la ley. Entonces Él dice, mi testimonio es verdadero. Ellos no lo podían comprender, pero eso es lo que Jesús le está diciendo. Hay 3 que testifican ahí. Está testificando Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo. Porque eso es lo que conforma a Dios. Por eso le responde a los fariseos lo que le responde. Y aquí viene lo que Jesús responde y dice, va a estar en pantalla, versículo 14. Dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y fíjese que hasta la pregunta es ofensiva. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Hay 3 razones por las que los fariseos no creían que Jesús era Dios. 3 razones. Y están ahí. No saben de dónde viene. Jesús viene del cielo. Y eso está en Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo, dice el mismo Jesús, no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él mismo dice, yo he descendido del cielo. También dice que ellos juzgan según la carne. Y según la carne ninguno tenemos derecho a juzgar. Fíjese que cuando yo les hable, en algún momento les voy a hablar de juzgar, porque tenemos que hablar de eso. Pero nosotros no tenemos derecho de juzgar a las personas. Nosotros tenemos derecho de juzgar lo que es bueno y lo que es inconveniente para nosotros. Sí necesitamos saber juzgar, ¿verdad? Necesitamos juzgar si es conveniente juntarnos con alguien o no juntarnos con alguien. Pero no podemos juzgar a las personas. ¿Sí me entienden? Hay diferencia entre juzgar y juzgar. Hay juicio que nosotros podemos hacer, pero hay juicio al que no tenemos derecho a hacer. Jesús les dice que en la carne ninguno podemos juzgar. Él mismo en la carne no juzga a nadie. Pero más adelante dice, porque juzgar a las personas, así como perdonar pecados, es algo que solo Dios puede hacer. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso también, y más adelante vamos a hablar de eso con detalle. Vamos a hablar de cuestiones de carácter. Vamos a estar en los libros de Timoteo y Tito, donde dice los caracteres de las personas que lideran y lo que Jesús espera de nosotros. Pero hoy día lo que nos está diciendo Jesús es, yo también puedo juzgar. Eso es lo que dice el pasaje. Yo también puedo juzgar. Y mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no estoy yo solo, sino que Dios está conmigo. Está diciendo que es Dios. O sea, lo está diciendo, ¿verdad? En el versículo 16 es que está, ¿verdad? La última razón por la que no pueden creer en Él es porque no conocen a Dios. Conocer a Dios significa tener fe. Tener fe. Nosotros caminamos por fe, no caminamos por vista. En ese momento, inclusive Jesús estaba haciendo milagros.
Y ellos no querían creer, ni siquiera por las señales. Era falta de fe. Cuando una persona dice no conocer a Dios, también Dios no le va a reconocer el día del juicio. Todos aquellos que creen en Jesús, y esto es bien duro lo que voy a decir, todos aquellos que creen en Jesús y que no creen que Jesús es Dios, Jesús seguramente les va a decir, no los conozco porque ustedes no me conocen a mí. En pantalla, Mateo 7, 22 y 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es necesario conocer a Jesús correctamente y tener una relación correcta con el Jesús correcto. Hay una cosa más por lo que los fariseos podrían haber reconocido a Jesús. Así como a nosotros nos reconoce la gente. ¿Cómo sabe la gente que somos cristianos? Por la manera como hablamos. Nosotros, en cuanto recibimos al Señor, comenzamos a hacer ese esfuerzo titánico de dejar de decir malas palabras, por ejemplo. En mi país, yo no sé en el de ustedes, la gente es muy mal hablada. Y cuando yo vine al Señor, hablaba 3 palabras y 2 eran malas. Yo no sé ni cómo me entendía mi esposa. Y esas son las cosas que cuando nos escuchan hablar, inmediatamente, fíjese de que yo me encuentro con personas y les comienzo a hablar. Y no les hablo del Señor ni nada, no he llegado al punto, porque yo aprovecho cada conversación para meterles al Señor. Porque yo no quiero que a una persona, aunque no la conozca, se vaya al infierno, mucho menos un familiar, mucho menos un amigo, mucho menos un vecino. Pero yo me encuentro con una persona y yo le comparto al Señor. Ustedes han visto que de repente he puesto fotos con chinos, he puesto fotos con negros. A mí no me importa de dónde sean, ni la raza, ni el color, ni el idioma. Yo trato de presentarles al Señor. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. No nos ha mandado a que todos estén reunidos aquí en esta iglesia. No se comparte el Señor solamente para que la iglesia crezca, sino que para que Él sea conocido en todas las naciones y lenguas. Porque al final de los tiempos, todos los que vamos a adorar al Señor no somos solamente hispanos. Y no solamente son los miembros de Ágape. Los que van a adorar al Señor son gente de todos colores. Van a ver azules y verdes ahí también hablando lenguas que nosotros no conocemos. A todas las personas que le podamos compartir el Evangelio se lo debemos de compartir. Entonces yo le comparto el Evangelio a las personas y me dicen, bueno, sin compartirles el Evangelio, solo comienzo a hablar y me dice, usted es cristiano. ¿Cómo saben? Por la manera de conducirse. La manera como nos conducimos, porque el Señor nos ha cambiado, nos conducimos diferente. Inmediatamente se fijan cómo hablamos, inmediatamente se fijan cómo los tratamos. Si nosotros somos pedrada con ellos y nosotros después le decimos somos cristianos, dice, ¿qué clase de cristiano? Entonces, ¿verdad? Los tratamos con amor y dicen, estos son cristianos. Hablamos sin ocupar malas palabras, estos son cristianos. Si les damos de las cosas de nosotros, andamos comida y les damos la mitad, andan frío y le damos la chumpa, ellos dicen, estos son cristianos. Nuestro comportamiento, los fariseos podían ver el comportamiento de Jesús, podían ver su doctrina, podían ver los milagros, simple y sencillamente no querían creer en Dios. Simple y sencillamente ese era todo el problema. No tenían ganas de creer que Jesús era Dios. No lo querían hacer. Jesús es realmente la luz del mundo porque es evidente. Yo tengo este foco dándome en la cara. ¿Qué prueba necesito de que está encendido si me está pegando en la cara? Es evidente, es obvio. Jesucristo estaba alumbrándoles en la cara con su comportamiento, con sus milagros, con su doctrina. No podían negar a Jesús. No lo podían negar. Lo estaban negando porque era inconveniente para ellos, porque perdían su influencia, perdían su puesto, perdían su trabajito, ¿verdad? Perdían su dinero. Era inconveniente para ellos. Pero para los que no creen en Jesús es solo cosa de tiempo.
porque todo se va a venir a saber. Todo se va a venir a saber claramente. Así como sucedió con la conquista del monte McKinley en Atlanta, allá en Alaska, no en Atlanta, porque aquí no hay ningún monte. Pero bueno, sí hay, está la montaña, pero está chiquita. Pero allá sí es tremendo, ¿verdad? Tremendo monte McKinley, es enorme. Fíjense que en 1909, ¿verdad? En ese tiempo en que andaban sueltos todos los exploradores, diciendo yo conquisté tal lugar y yo fui a tal lugar y yo traigo informe de ese lugar, se soltó un americano, aquí mismo, ¿verdad?, de nombre Frederick Cook, y él llegó ahí a Alaska y dijo, yo me voy a subir a ese monte. Y la gente decía, ahí no ha llegado nadie nunca porque es tremendo monte. Y entonces él se fue y de repente regresó y dijo, ya estuvo, llegué hasta la punta. Y nadie le creía. Y la gente de ahí del lugar, unos mineros, dijeron, yo no le creo que haya llegado porque nosotros conocemos bien el terreno y alguien que no conoce solo va a llegar y se va a subir y no más. Pues si él pudo, nosotros podemos. Y agarraron una bandera de 14 pies de alto y se fueron con unos termos llenos de chocolate caliente y donas. De verdad, eso dice la historia, con donas y chocolate caliente, con eso lo subieron. Y se fueron para arriba el grupito de mineros y llegan a la punta y clavan la bandera. Y se dieron cuenta que no había llegado nadie, ellos eran los primeros. Llegaron abajo, igual que Cook, y les dijeron, llegamos a la punta. Y también les dijeron que eran mentirosos. Y ellos sabían que Cook era mentiroso, y ellos sabían que ellos no estaban mintiendo, pero ahora habían dos mentirosos, según la gente. Ni Cook ni ellos habían llegado a la punta, porque era muy difícil. Fíjese de que en 1913, 4 años más tarde, llegaron alpinistas profesionales al monte McKinley para subirse. Y cuando llegaron a la punta, encontraron la bandera de los mineros. Una bandera de 14 pies. Ellos no habían mentido. Por 4 años los trataron de mentirosos, pero se llegaron a dar cuenta de que no eran mentirosos. Así mismo está pasando con el Señor. La gente puede seguir diciendo de Jesús lo que les dé la gana. Lo van a tratar como quieran. Pero va a llegar el día en que toda rodilla se va a doblar delante de Jesucristo y lo va a declarar como Dios. Todos vamos a arrodillarnos delante de Jesucristo y vamos a decir, sí eras Dios. Sí eras Dios. Yo pienso de que no es recomendable esperar hasta ese momento, porque de todas maneras lo vas a reconocer y vas a acabar en el infierno. Isaías 45:23 en pantalla dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Dónde está eso? Isaías, ¿verdad? Isaías es Antiguo Testamento, no es Jesús hablando. Es Dios. Ahora, el siguiente versículo que van a poder ver en pantalla es Filipenses 2:10. Y aquí es Pablo hablando. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué está diciendo? Los que están en el cielo, los que están en el infierno y los que están aquí con nosotros van a doblar rodilla delante de ¿quién? Pero en el Antiguo Testamento decía que era delante de Dios. La única manera de conciliar esas dos ideas es de que Jesús es Dios. Porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y confesará que Él es Dios. Bendito sea nuestro Señor, porque Él es nuestro Dios. En Él es quien creemos, Él es quien nos ha salvado, Él es quien nos ha dado la vida eterna. Gracias a Dios porque nosotros lo comprendemos bien y se lo podemos explicar a otros. Si alguno de ustedes no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, todas las semanas damos la oportunidad de que usted lo pueda reconocer. Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos, podemos estar jovencitos, pero Dios no le garantiza la longitud de vida a nadie. Recuerden los 2 hermanos del scooter. Seguramente iban para su trabajo y pensaron que ese día en la noche iban a estar en su casa. Ya no llegaron.
Jovencitos, no le den largas a recibir a Jesucristo. ¿Alguno de ustedes quiere recibir a Jesucristo el día de hoy? Perfecto. Vamos a orar entonces. Todos somos creyentes. Cierren sus ojos. Padre eterno, te doy gracias, Señor, porque ahora me doy cuenta de que en la Trinidad se debe reconocer que Jesucristo es Dios. No es solamente Dios Padre, no es solamente el Espíritu Santo, sino también Jesucristo, que estaba contigo sentado en el trono desde el principio de los tiempos y antes de la creación del mundo. Padre, sabemos que tu eternidad es sin principio y sin fin. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el Señor. Gracias, Jesucristo, porque te reconocemos como Dios. Te reconocemos, Señor, como la Biblia te presenta, y creemos de corazón lo que tú nos estás enseñando. Bendito seas porque podemos abrazarte como Dios, orarte a ti y pedirte, Señor, porque sabemos que tienes poder. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea nuestro Señor.